Digamos que para iniciar esta presentación es importante que ustedes tengan en cuenta la información que envié, el correo que les envié, donde les compartía el link del video de Douglas Gordon y Philip Parreno, si dan un retrato del siglo XXI, que pues va a ser utilizado por Eloy Fernández Porta para dar cuenta de, sí, lo que podemos llamar una actitud de afterpop en la producción de ciertos elementos culturales contemporáneos, ciertas obras que van a analizar o van a basarse, van a fundamentarse en el análisis de uh, la introducción generalmente abusiva de los medios de comunicación dentro de lógicas como la del manejo de nuestro tiempo, la de la comprensión de procesos de cambio en nuestra propia vida, mirando, reflejándonos incluso en esos productos, incluso también, pues, por supuesto, la construcción de un panorama de comprensión cultural respecto a la crisis políticas o económicas que nos van que constantemente están apuntando hacia nosotros. En ese sentido, solamente como un recordatorio, cuando comenzó la pandemia y ustedes, si ustedes escuchaban podcast sobre actualidad y producción cultural, seguramente en todos estos podcasts ustedes escucharon encuentros de especialistas donde buscaban símiles entre la representación de crisis pandémicas en cine, literatura, videojuegos, eh, sí, cine, literatura, videojuegos, para tratar de entender el momento en el que se encontraban. Entonces, como, esta película retrata de mejor manera lo que nos está pasando ahorita. En el cuento de la criada resulta que sí, también hay una pandemia y esto deriva en la sobreexplotación y sobre subyugación de las mujeres en los Estados Unidos, de ideales de esa autora, etcétera. Entonces, digamos que eso, como banda sonora, entonces el sonido de este video me va a permitir entonces reiterar constantemente las contaminaciones y las múltiples relaciones que van a generarse desde una gran cantidad de fuentes de información respecto al tiempo presente, cómo ellas van a luchar por su atención. Yo en estos momentos estoy luchando por su atención, tanto como el video que está de fondo, tanto como sus redes sociales, tanto como sus grupos de Instagram, y incluso ustedes van a verse obligadas a utilizar prótesis auditivas para mejorar la escucha, para aclarar mejor o lo que yo estoy diciendo o escuchar mejor esa banda sonora que les resulta tan tranquilizadora y bella. A partir de ahí entonces ya entro de lleno al libro de Fernández Porta, hablando sobre todo de, comenzando, perdón, en torno a los presupuestos acerca de literatura y respetabilidad respecto a el hecho no solamente de que todo consumidor asiduo de un producto cultural en nuestro contexto, sea literario, televisivo o de streaming, cinéfilo, perdón, cinematográfico, procedente del cómic, procedente del videojuego, va a considerar que su consumo dedicado, exhaustivo y concentrado a nivel de especialista o erudito va a aportarle respetabilidad en ciertos contextos. ese, ese, esa situación, esa asunción psicológica no va a ser solamente del geek, es decir, un geek que sepa demasiado de Breaking Bad y sea capaz de desenvolverse ante la serie con la fluidez de un especialista, va a tener el mismo nivel de valoración, de hecho va a valorarse a sí mismo con un nivel de respetabilidad similar al que tendría un sujeto con PhD especializado en arte contemporáneo producido por indígenas Misak en el Cauca colombiano. Entonces, respecto a la idea de respetabilidad, por supuesto, el académico me escupiría a mí, como lector de ese fenómeno, me escupiría a mí en la cara, sobre todo porque considera que su área de estudios no se puede comparar
con el área de estudios del geek. De hecho, no vería el geek como estudioso, lo vería como un sujeto infantilizado que simplemente está prolongando su adolescencia a los 45 años portando camisetas de Marvel y engordando, hablando sobre tal producción proveniente de la industria cultural. El geek diría otro tanto del académico, se burlaría de él utilizando herramientas retóricas anti-intelectuales, entre ambos habría una tensión, pero si uno los mira desde afuera, el académico publicando en revistas indexadas que nadie lee y el geek generando debates o troleando en foros de Reddit, van a tener un nivel de ejercicio público, ejercicio social similar y por supuesto en muchos casos uno podría ver cómo van a repetir taras, van a repetir modos de lectura o descalificación de los otros, casi que uno ve trasladadas esas tendencias entre uno y otro, entre una y otra área de desempeño, como que no se podrían distinguir. Entonces, digamos, respecto a literatura y respetabilidad, pues la lectura de Fernández Porta va a tomar, va a trazar, va a concentrarse en la mirada de productos culturales de su tiempo que le sean contemporáneos y la crítica literaria que se produzca en medios que den cuenta de ellos. En ese sentido, tomaría un acerto para empezar, una afirmación de Porta para empezar, comillas, la selección de la información tergiversa en alguna medida los libros y condiciona al lector. En ese sentido, producir información sobre un hecho proveniente de la industria cultural o producir información sobre una manifestación, una expresión cultural o artística no documentada hasta su momento, van ambos, a pesar de que parezcan tan distantes, ambos fenómenos, perdón, el acercamiento hacia ambos fenómenos puede derivar perfectamente en una alteración de su interpretación, de la manera en que sean percibidos estos fenómenos. ¿Por qué? Porque la persona que se acerca a ellos va a determinar que resulta información pertinente la que provenga de uno u otro lado y va a privilegiar ciertos enfoques. De hecho, esa lectura, cuando nosotros en la academia, nosotros como docentes, reiteramos en el hecho, insistimos en el hecho de que ustedes deben tener en cuenta el lugar de enunciación de sus investigaciones, de sus primeros acercamientos, un poco estaríamos dando cuenta de esta lectura, sobre todo porque, así como lo dice Fernández Porta, nosotros defendemos también esa idea, esas tres ideas, de hecho. Primera, todo recuento es una selección interesada de información. Segunda, toda lectura es una lectura sesgada. Tercera, toda interpretación es una ficción. Creo que ya saliendo, perdón, teniendo en cuenta como esas ideas como punto de partida, nos queda más sencillo quitarnos la máscara, develar nuestro rol como investigadores objetivos y más bien considerando nuestro lugar de enunciación y observación, empezar a mirar ciertas problemáticas para a partir de ahí dar voz sobre ellas, interpretarlas, asumiendo que nuestra interpretación es transitoria, subjetiva, sesgada y perfectamente nosotros mismos podríamos corregirla tiempo después. Ahora bien, respecto a la crítica periodística ya sobre productos culturales, y yo me atrevería a extender esa lectura sobre eh, hechos políticos o económicos, Porta va a hablar de que, por ejemplo, cuando se habla de literatura o arte contemporáneo, la crítica periodística va a tener varios líos. Uno de ellos es que habla del autor y no de la obra, otro que habla de las obras como fenómenos y otro que convierte a los autores en marcas registradas. Incluso, ya como cierre de estas tres primeras ideas, este tipo de crítica no va a hablar del contenido de las obras, sino de etapas en una carrera artística. Digamos que respecto a arte contemporáneo colombiano podríamos recuperar una anécdota que ya ahorita hace parte como del, no sé, de nuestra enciclopedia regional de la infamia de arte contemporáneo, que tiene que ver con el devenir de un autor como Oscar Murillo, que hace más o menos 5, 8 años, 5 años, sí, más o menos,
fue, o fue objeto, él como sujeto y su obra, fueron objeto de una campaña de marketing especulativo supremamente chambona y abusiva que buscaba hacernos ver a quienes éramos testigos de esta chambonada mediática en entornos como W Radio y otros medios generalistas, nos querían hacer ver que finalmente el mal de Fernando Botero como artista representativo de arte colombiano podría ser reemplazado con otro mal como la obra de un autor como Oscar Murillo. Es decir, un malo por otro malo, ambos regionales, uno un paisa reemplazado por un bayuno. Y en el caso de la obra de Oscar Murillo, se cumplía a pie juntillas lo que mencionaba Fernández Porta. En primer lugar, se hablaba del autor y no de la obra. Se recuperaba a manera de anécdota el hecho de que él fuera negro, siempre se enfatizaba en su procedencia étnica, el hecho de que fuera migrante, segundo elemento, negro migrante, ustedes lo podrían ordenar, de hecho. El hecho de que fuera negro, el hecho de que fuera migrante, de que fuera objeto de migración, porque esta fue un desplazamiento económico, de que trabajara como personal, integrara equipos de aseo de oficinas en Londres y que estudiara artes por la mañana. En todo lado nos echaban en cara eso, porque era importante saber que él era pobre y vivía lejos más que las obras que hacía. Entonces, en estas lecturas de crítica periodística, con un nivel de profundidad supremamente de periodista colombiano, precario, sesgado, prepago, básicamente apuntaban a reiterar una y otra vez la biografía del autor, dejar una y otra vez de lado las obras que hacía. Básicamente sábanas embadurnadas donde escribía en español yuca, chontaduro, ñame, o sea, como que hacía como un inventario de eh, recursos, de frutos autóctonos. Fin. En segundo lugar, se hablaba de las obras como fenómenos. Para darnos a entender que Oscar Murillo iba a ser el reemplazo de Fernando Botero, se utilizó la misma estrategia que nos viene vendiendo la marca Botero en nuestro contexto, y es que vende caro. Entonces, en el caso de Oscar Murillo, además de vender caro, le metía cuento a otros artistas brutos respecto a producción visual. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio, que como actor es equívoco, pero lo hace mejor que como crítico de arte, como coleccionista, pues nada, se dejó meter el gol y pagó $400,000 por una de estas obras de Murillo. Entonces lo importante de Murillo no era tanto su obra como el hecho de que hubieran embaucado a Leonardo DiCaprio con quitándole $400,000. Pero bueno, jugar a Robin Hood en ese contexto como que vale culo. O sea, chévere. Quitaron esos $400,000, no se fueron en otro carro o en otra novia joven. Entonces, vale, listo, le sonsacan la plata a Leonardo DiCaprio, pero se nos vende acá el hecho como una gran noticia, como, miren que se puede, eres negro, eres pobre, estudias arte, mira que puedes lograr llegar a cierto Olimpo, un Olimpo determinado sobre todo por valoración económica. Entonces, si lo haces, vas bien encaminado. Y en ese sentido, entonces, a Oscar Murillo el nombre Oscar Murillo fue convertido a través de medios de comunicación en una marca registrada que debería circular en ciertos escenarios. Fue tan evidente este acto de manipulación que durante la organización, durante la presentación, de hecho, de la estrategia de diplomacia cultural del gobierno Santos, que consistía en llevar arte contemporáneo colombiano a la Feria Arco en Madrid, desde la tribuna de W Radio, Julio Sánchez Cristo dedicó 10 minutos a hablar del tema de que Oscar Murillo no era validado por curadores, que los curadores que habían hecho la selección de esas obras. Vemos que ese equipo estaba dirigido por Carolina Ponce de León y se destacaba como un camaleón reptante entre todos ellos a Jaime Cerón, pero había otros nombres también, digamos, la actual directora del área cultural para arte contemporáneo del Banco de la República, María Wills, estaba María Belén Sáez, la que trabaja como detrás de Doris Salcedo en Fragmentos y toda esta cosa de sobre explotar el conflicto y la guerra civil a través de exposiciones, y ahorita no me acuerdo de más. Entonces, ese equipo de especialistas decidió que Oscar Murillo era un paquete. Y
Julio Sánchez Cristo dijo, no, imposible, ¿cómo van a sacar a este señor si es negro, es pobre, es migrante y vive limpiando oficinas? No, tienen que meterlo. Entonces genera la presión y el Ministerio de Cultura, el área de artes, pues nada, decide efectivamente plegarse a la decisión del periodista y Oscar Murillo, magia, magia, termina inserto en esta programación con una obra, como es de suponerse, de mierda. Es de notar, en este caso, que además hay un interés claramente económico dentro de ese staff de periodistas, porque en W Radio trabaja un señor con una profesión indefinida que se llama Alberto Casa Santa María, que opina sobre lo que sea y que, magia, magia, hace parte de los responsables de la Galería Casa de Rigner. Galería que para ese momento estaba en negociaciones con el artista y sus representantes para meter el cuentazo de Oscar Murillo acá y embaucar a los dos coleccionistas que hay en Bogotá, pues con Chiquerillo relacionado. Por supuesto, no se hablaba del contenido de la obra como ya lo había dicho, sino de quiero decir, cuando se intentaban acercamientos mucho más, entre comillas, juiciosos, digamos, ahí podría destacarse, uno de los más patéticos fue de Ricardo Arcos Palma, que pretendía darle como un componente académico al hecho de que él quería hacer parte de ese mercado y también pescar en el río revuelto de la especulación Muriliber. Eh, Él empezó a hablar entonces ya de etapas de producción en la obra de Murillo y pues partiendo del hecho de que Ricardo Arcos Palmer, que sus análisis son palmariamente absurdos y de que tenían un claro interés por hacer parte de esta fiestecilla, pues se le notaba, pelaba demasiado rápido el cobre respecto a sus intereses y no lograba penetrar, hacer que, sí, penetrar en nuestra opinión respecto al hecho de que Oscar Murillo era el nuevo gran valor del arte contemporáneo colombiano. Por su parte, podría sacarse como excéntrica, digamos, como que se alejaba de toda esta tendencia de manipulación y afán de especulación económica. Se puede tomar una serie de lecturas que proveyó Halim Badawi, donde él analizó el fenómeno de especulación, la procedencia del autor, etcétera, y develaba como Oscar Murillo era más una marca que se nos estaba vendiendo para sentir que había valoración, perdón, había renovación en nuestro campo artístico, lo cual no fue así, era como otro malo que nos querían vender como el nuevo Botero. Entonces, digamos que lo que podemos ver ahí es una intención, sí, de manipulación de una opinión, de un mercado, que va a ser palmaria en el caso de Oscar Murillo u otros, como producción de series, producción cinematográfica, literaria, musical. Está el producto cultural, hay una plataforma de circulación y redistribución y que intenta lecturas aparentemente objetivas, aparentemente críticas, pero lo que quiere es que nosotros modifiquemos pautas de consumo para que nos acerquemos a ese producto y, no sé, disfrutemos la vida durante el tiempo en que ese producto tenga eh, vigencia, antes de que caduque porque otro producto lo va a reemplazar. Entonces, en ese sentido, lo que va a decir Porta es que este tipo de lecturas críticas mainstream de corriente principal van a basarse en un análisis de la circulación de la obra en el mercado, en qué índices está, cuántas copias vende, cuánto le quitaron a Leonardo DiCaprio por esa sabana de porquería. A partir de ahí va a afianzarse en torno a la fama del autor, sobre todo eso, autor que vende caro igual autor que aparece en ciertos entornos de valoración social como premiaciones, celebraciones, ferias, etcétera. Incluso si el autor juega a alejarse de los medios porque sabe que efectivamente lo están manoseando. Oscar Murillo lo hacía, de hecho, aunque cuando se da cuenta que ya su figura se convierte en la del sujeto, del bufón exótico que va simplemente a darle color a los eventos, él saca el cuerpo y el sacar el cuerpo también va a ser tenido en cuenta como, oh, tan extraño, misterioso y ermitaño, ¿qué estará ocultando? Seguramente está pensando en una nueva obra, etcétera. Y por otro lado, los criterios del crítico se van a preelaborar en torno a esas variables. Entonces ya un crítico va a destacar una obra por su cotización más que por la estructura que la configura. Este crítico va a ser absolutamente erudito en el devenir del artista,
dónde estuvo, dónde viajó, con quién está enredado ahorita, cuántos hijos está negando, etcétera, para enriquecer su lectura pretendidamente crítica y palmariamente patética. En ese sentido, la configuración de una ecuación a partir de circulación en el mercado y fama del autor va a llevarnos a creer absolutamente en esos criterios de valoración de obras pues, que pasaron por ese tamiz. Como consumidores de medios generalistas, que leemos análisis relacionados con producción cultural contemporánea, creemos a pie juntillas lo que nos digan críticos o analistas sobre X fenómeno. No profundizamos en ello y tendemos de hecho a la opinión dogmática basada o, sí, afianzada a partir del medio que leamos, del crítico que consumamos. Y en ese sentido, el crítico lo sabe, la industria cultural lo sabe, los medios de difusión lo saben, entonces van a aparecer tres tipos de nombres que se van a recitar como si de una oración se tratara para afianzar lecturas críticas, lecturas analíticas respecto a productos derivados de la industria cultural. Nombres de editoriales o galerías, nombres propios de agencias literarias o curadores, nombres propios de autores o artistas, estos últimos como marcas. Y en ese sentido, entonces, va a haber como un caldo de cultivo primigenio donde se va a generar, se va a retroalimentar y del cual va a salir cultura pop que va a llegar a nosotros intentando no ser alta cultura, pero que a fin de cuentas sí en muchísimos casos va a configurar lo que nosotros consideramos como alta cultura. Digamos que en este sentido, Porta se detiene un poco y mira qué le sucede a la alta cultura, a quienes defienden la alta cultura y va a hablar de el alta cultura o la alta cultura. Alta cultura. Va a hablar de quienes defienden el hecho de que eh, este tipo de ejercicios, también en contextos académicos, en contextos de eruditos, se van a basar en el reconocimiento de nombres o conocimiento de obras. Y básicamente él va a hacer una pregunta respecto a cierto tipo de producción literaria que suele ser considerada de alta cultura a pesar de que opere dentro de las lógicas de la industria cultural. Él se hace una pregunta que me parece pertinente y que podría traerse también al campo del arte contemporáneo. Pregunta, ¿por qué siempre se da por sentado que una novela metanarrativa es cultura literaria, mientras que la historia de un grupo de rock es pop? En el caso del arte contemporáneo, ¿por qué se da por sentado que una obra que dé cuenta directa de prácticas apropiacionistas es cultura artística o alta cultura artística, mientras que una obra artística que dé cuenta de una práctica cultural de una comunidad marginal que se autoexotiza y que da cuenta de esa autoexotización es pop? ¿Cómo podríamos entender o por qué valorar como alta cultura una obra de arte contemporáneo que se basa en arte de otros autores contemporáneos colombianos, digamos, respecto a producciones, perdón, a investigaciones de índole artística sobre arte urbano o producciones visuales de comunidades ubicadas por fuera de entornos hegemónicos? Porque uno es alta cultura y porque otro va a ser exploración de la autoctonía, porque uno va a estar más cercano al folclore y otro va a estar más cercano de entornos institucionales como galerías comerciales altamente consolidadas y relacionadas con museos, museos o colecciones institucionales y por supuesto ferias. En ese sentido, Porta va a hablar de que la respuesta a su pregunta va a estar sobre todo afianzada en la consideración de referentes nominales. Para él, sobre todo la categoría referente y la identificación de ese referente va a depender de los presupuestos que se le pongan a él y a partir de los presupuestos que se le pongan, que se le asignen, el uso cultural actual que tengan esos presupuestos. Digamos que para el caso colombiano, ¿cómo podría darse? Yo creo que si se mira cierta
reinterpretación y recepción de la obra de la banda de rock pop Aterciopelados, se puede ver como un constante ir y venir entre lo pop, incluso lo kitsch, un kitsch de hecho cualificado, entonces lo pop y lo kitsch, y el tipo de consumo que adquieren ciertas capas, y como en ciertas capas sociales el consumir ese tipo de música viene a revelarse como una manifestación de, perdón, como una posibilidad de acceso a alta cultura. Entonces, si yo estoy en una capa obrera donde mis colegas, mis semejantes, escuchan sobre todo reggaetón especializado en obstetricia y aparato reproductivo femenino, y en vez de escuchar reggaetón, o no, complementando la escucha de reggaetón, traigo música, álbums, sí, canciones de Aterciopelado, sobre todo de su etapa primaria, podría destacarme como un sujeto que se diferencia de quienes consumimos reggaetón obstétrico, porque por mi lado estoy tomando ese referente y lo adapto, lo utilizo, incluso lo echo en cara como un referente de amplitud de miras culturales. Como miren, yo no solamente estoy con el reggaetón obstétrico, también estoy con el pop noventero rolo, con el rock pop noventero rolo. En ese sentido, eh, la, la cultura, el producto pop como tal, va a ser interpretado como producto de alta cultura, sobre todo porque se intenta, yo intentaría como consumidor mostrar en él una representación adecuada de la época. En ese sentido, incluso yo como ese sujeto que va a llevar rock pop bogotano, noventero, a mi entorno de consumidores de reggaetón obstétrico, no solamente les muestro la música, les pongo las canciones, sino que también les muestro los videos que acompañan a esas canciones. Las piezas originales de video que acompañan a esas canciones podrían dar cuenta de la Bogotá de ese momento. Y podría haber entonces canciones como, videos de canciones como Bolero Falaz, Florecita Rockera, sí, sobre todo estos, ponerlos en contexto hoy entre mi comunidad de reggaetoneros obstétricos y percibir cómo en esas obras de Terciopelados se presenta una Bogotá que ya no existe. Por ejemplo, utilizando como referente la avenida Caracas antes de Transmilenio, a Terciopelados, después de Transmilenio, hoy o durante Transmilenio hoy. Ahora bien, estos referentes podrían ser leídos como mitos. En ese sentido, estos mitos van a generar, y entonces ahí Porta va a recuperar una lectura de Roland Barthes respecto al cómo esos mitos o cómo los mitos son utilizados, instrumentalizados, diría yo, en el contexto económico actual. Y es que estos mitos son despolitizados, carecen de connotación crítica. Estos mitos hacen parte del sistema cultural y lo que nos queda a nosotros como consumidores de estos mitos es saber reconocer en ellos su carga mítica, asimilarla, incorporarla y continuar nuestra vida con ellos. Digamos, acá se podría hablar, dentro del contexto que he estado presentando, sí, de de la configuración del autor o del artista como un mito, pero también podría analizar obras, de hecho, eh, producciones de la industria cultural que de por sí se afianzan en la enumeración, perdón, en la exposición de mitos, en su afianzamiento y en el hecho de que condicionamos cierta interpretación de contexto sociocultural a partir de mitos, de esos mitos. Entonces, sí, perfectamente respecto a artistas que se convierten en mitos, pues artistas que son objeto de biografía o mitología, y donde se les mitologiza como partes integrantes del sistema, pero también sagas como todas estas sagas que se han producido en torno a cómic estadounidense, que nos muestran a superhéroes como personajes míticos actualizados a nuestra época, que enfrentan problemáticas de nuestra época y nos permitirían, comillas, entender mejor, comillas, nuestra, comillas, realidad actual. Por ejemplo, chévere ver cómo estos entornos, perdón, estas franquicias de producción y reproducción de mitos despolitizados y carentes de connotación crítica evidencien la pandemia y la crisis económica derivada de ella. Creo que si ustedes miran
Winter Soldier y Falcon, sí, la saga que está saliendo ahora por Disney Plus, van a ver cómo en esa saga sí se evidencia de manera crítica, pero como más bien parte del paisaje de crisis social post el chasquido, pueden notar cómo aparecen circunstancias que afectan la vida de los héroes que estarían cercanas a las circunstancias de alguien que vive en un entorno de crisis económica. Por ejemplo, Falcon pidiendo préstamos en el banco y pues nada, siendo tratado como la mierda, como nos tratan en todo banco, porque no tiene solvencia económica, a pesar de que sea héroe. Y el oficinista lo reconozca como héroe y le pide incluso autógrafos, no le va a dar el préstamo. Entonces serás muy superhéroe, pero tú como el resto de los humanos, cuando llegas al banco, aquí solamente llegas a darnos tu plata y a largarte. Fin de la historia. Entonces se le integra, se saboriza con desgracia cotidiana que nos puede suceder a ustedes, a mí, ahorita después de la reforma tributaria a todo el hijo de puta mundo. Y entonces, a partir de ahí, entonces, ¿cómo se ve reflejada esa crisis en esos constructos mitológicos? Importantísimo ver eso, como cuál de estas sagas va a explotar y a integrar dentro de su narrativa la crisis psicológica de conflicto permanente que va a exacerbarse con la pandemia y pues la subsecuente pobreza económica. Ahora bien, dentro de este tipo de producciones que está analizando, Porta también se va a convertir al espectador en referente, se va a convertir al público en personaje. Este público van a ser lectores o espectadores que activen la narración como protagonistas y que reflejen las aspiraciones y las frustraciones de la población general. Entonces, si no ve Winter Soldier y Falcon y mira a Falcon saliendo bravo de la oficina de la sucursal del banco porque le negaron el préstamo, además de identificarme con él, porque a mí también me han dicho que no, podría convertir su frustración no en un reflejo de mi situación, pero sí podría proyectarme en esa frustración y sentirme más concernido con la narrativa. Me integro más a la narrativa porque, Falcon sufre como yo. Falcon, Falcon es un pobre que necesita plata como yo. A Falcon le niegan los préstamos, como a mí. Bueno, a mí me los negarían más, soy de cátedra, etc. Ahora bien, en este contexto, donde los espectadores son integrados a las narrativas, la idea de individualidad irreductible, criterio selectivo, erudición y condiciones de legitimidad van a ser rescatadas en múltiples productos culturales como elementos distintivos, pero el problema que va a decir Fernández Porta es como, ok, se rescatan como elementos distintivos, pero básicamente se hace esto en una cultura de producción masiva exacerbada. Es como si yo tuviera perdón, si yo ejerciera una individualidad irreductible, o sea, estoy plenamente consciente de mi particularidad subjetiva como Guillermo Vanegas, tengo capacidad de selección, tengo un mayor criterio en la selección y demuestro erudición cuando me compro el último iPhone o cuando me compro las últimas Adidas o cuando veo la serie de más reciente lanzamiento y sobre la cual se está hablando en todos los medios de comunicación. Entonces sí, puede que me considere exclusivo y que esté haciendo un ejercicio de distinción por la adquisición de ese producto, pero lo que estoy demostrando es que fui di mi tributo a la iglesia Apple más que reforcé mi identidad. O sea, por comprar un puto Apple no soy un puto iPhone, no soy eh, mejor, sí, no soy mejor ciudadano, pero puedo echar en cara eso en ciertos contextos donde ese producto se valide como un absoluto representante de autonomía económica, criterio selectivo, connotaciones de legitimidad. Ahora bien, ¿qué vendría a decir Fernández Porta al respecto? Por ejemplo, que no somos hombres en la multitud, sino instancias de contemplación que entran y salen de sus referentes. Mientras yo sea el único que en mi parchecito tenga el último iPhone,
Listo, puedo ejercer criterio de individualidad. Cuando llegue otro me jodí. Y de hecho pueden operar valores como la envidia, como porque tiene ese iPhone, también recibió plata como yo, se ganó una beca como yo. O claro, él tiene iPhone porque se quiere parecer a mí. Empiezo a validarlo por el objeto que adquirió, dando cuenta también de mi extrema inseguridad respecto a valorar psicologías y sujetos a partir de lo que adquieren. Segundo, en el caso de la lectura de productos culturales, no se trata de leerlos, verlos, recibirlos, sino de producir reescritura o reversionarlos al hablar de ellos. Dentro de este entorno masificado de cultura pop, es importante acceder al producto, pero también es importante hablar sobre él. Y no importa solamente que yo pueda acceder al producto o que no pueda acceder al producto y lo idealice, sino que hable de él constantemente. Y en ese sentido, él va a traer un ejemplo, Porta, respecto a cómo en la cultura pop va a haber autores que van a ser estratificados entre alta y baja cultura dentro de un mismo contexto e incluso partiendo de los mismos presupuestos visuales, del mismo repertorio visual a explotar o a sobreexplotar. En el caso del arte contemporáneo que él quiere traer a colación, compara a Jeff Koons con Mike Kelly. Entonces dice, ok, Mike Kelly haría parte de cierta alta cultura en nuestro arte contemporáneo, Jeff Koons haría parte de cierta baja cultura en nuestro arte contemporáneo, y la pregunta que habría que hacer es, ¿quién valida a Mike Kelly como alta cultura de arte contemporáneo? ¿Desde dónde lo valida? ¿Y cuáles son los elementos que recupera en la lectura sobre sus obras? ¿Y quién valida a Jeff Koons? ¿En qué contextos y qué argumentos utiliza para su validación? En ambos casos, en el caso de alta y baja cultura, el criterio objetivo básico va a ser la plata. Plata que, en el caso de Jeff Koons, por ejemplo, va a destacarse respecto a su cotización en subastas, al costo que adquirieron ciertas obras megalomaníacas que realizó en eventos de atención masiva o en espacios públicos donde circula muchísima gente. Y en el caso de Mike Kelly, sí, la lectura que va a tener sobre todo podría provenir de entornos especializados académicos, pero Michael iba a circular sobre todo en productos, en catálogos, en productos editoriales de alta circulación, pero cualificados como de alta cultura, digamos, libros publicados por la editorial Faidon, pues para ponernos en claro, y va a llegar allí para ser recibido por académicos que van a repetir axiomas de curadores que hablen sobre Mike Kelly. Pregunta, ¿cuánto cuesta o dónde vendió o con qué galería vende Mike Kelly para haber llegado a publicar, a ser objeto de una publicación monográfica en Faidon? Una pregunta que ustedes se pueden hacer perfectamente como estudiantes de artes en la SAP. ¿Yo qué necesito para que escriban sobre mí? Para que me dediquen un libro monográfico en la editorial Faidon. Ah, necesito llegar a tal galería. Ah, necesito circular en tales escenarios. Ah, necesito que tal curador escriba sobre mí. Ok, pregunta, ¿cuánto cuesta? ¿Quién va a invertir en esa carrera para que ustedes lleguen a ese tope? ¿Sus familias? ¿Ustedes van a pedir un préstamo? ¿Se van a empeñar otra vez en jóvenes en acción? ¿Van a ahorrar? ¿O no? Esperan que por su calidad, aquí ese calidad lo pondría entre comillas le echaría como polvito de hadas, por su calidad intrínseca ustedes lleguen a recibir una valoración positiva en entornos como universidades extranjeras y editoriales de habla inglesa. No, ahí tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Y el alguien tiene que pagar, tiene que operar en términos de construcción de una carrera y de una carrera igual inversión de recursos. Si ustedes quieren hacer parte de Documenta de Kassel o Bienal de Venecia, igual les toca botar plata, no es que sean intrínsecamente increíbles y se echen el polvo de hadas del talento y ya están en Venecia. No, tiene que haber una campaña de manejo de recursos, de generación de inversión para que ustedes lleguen allá y obvio después salgan en Faidon y los citemos en clase acá en la SAP como ideales de el artista sabeño que triunfa.
Digamos, ahí deberían ustedes mirar la carrera de María José Arjona y mirar, sí, todos los logros que tiene y preguntarse, bueno, ¿y cuánto costó llegar hasta allá? ¿Cuánto le costó y quién le ayudó? Ahora bien, Porta va a hablar, sí, va a hablar sobre criterios de distinción, criterios de distinción dentro de la cultura pop y dentro de la industria cultural, que sobre todo van a depender de un poder generacional, del hecho de que cada generación se ocupa de su propia cultura pop. Yo tengo mi propia cultura pop, ustedes tienen su propia cultura pop y en obras literarias que yo produzca o artísticas que yo realice, puedo hacer uso de manera solvente de esa cultura pop. Cuando yo se las muestro a ustedes, ustedes van a decir, no entiendo nada, esto es obra de un viejo. Esta obra es muy noventera. Esta obra es muy grunge. Esta obra es muy emo. Ustedes pueden evaluar mi obra así porque identifican esos valores y sobre todo los identifican a partir de una distancia generacional enorme. Cuando ustedes hagan lo mismo, yo voy a decir, no entiendo eso, este es arte joven que ya yo no puedo asimilar o puedo salir con el, no sé, insertarme el palo de terciopelo neoconservador. No, absolutamente conservador y decir, no, pues el arte del pasado era mejor. Eso que ustedes están haciendo es mierda. No, ni siquiera lo reconozco como producción cultural. Lo que va a decir Porta es, no, ese, el enfoque retrógrado de todo arte pasado fue mejor, los jóvenes no hacen arte, el reggaetón es mierda, etcétera, no es útil. Lo que habría que ver es más cómo yo, desde la localización generacional que tengo, denigro de esas producciones culturales que no entiendo y a las cuales no quiero acceder, me niego a hacerlo, sobre todo porque son juveniles, y lo hago porque yo estoy considerando que hay una cultura pop propia de mi generación que yo ya he elevado como alta cultura. Entonces yo convierto en alta cultura pop lo que es cultura pop de mi generación y cuando yo lo hago, por supuesto, la generación que me precede va a decir el arte que le gusta a Guillermo Vanegas y su generación es mierda, eso no es arte, no hay como Picasso y así sucesivamente. No, así sucesivamente, no, así retrospectivamente. Entonces, a Portal le invitan a hacer una, 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 una recopilación en la revista Quimera, una revista de análisis literario, una recopilación o un monográfico relacionado con literatura estadounidense contemporánea. Y él decide ilustrar, él comenta que de hecho decidió ilustrar o sugerir como ilustración de portada de esa revista una imagen de Robert Williams, donde este autor dibujaba una carretera que se proyectaba hacia el horizonte, un choque de automóviles y unos sujetos que iban en otro automóvil que se dirigían por esa carretera hacia, comillas, adelante mientras miraban el choque. Él decía que esa podría ser una metáfora del arte o la cultura contemporáneas. Los sujetos están mirando la crisis, esa mirada realista o pragmática hacia la crisis también plantea un ideal de futuro, sobre todo un ideal de futuro donde se cuestiona mucho como los efectos de la utopía, es decir, se mira un presente en crisis, inmediatamente no se forma una utopía, este no le correspondería a esta generación entiende la utopía tanto como un cumplimiento de sueños, pero también una generación de pesadillas, y básicamente se va a dar, esta relación se va a dar de manera constante. Al día de hoy ustedes pueden estar pendientísimas de redes sociales y medios generalistas para ver reacciones al paro. Al día de hoy ustedes pueden producir ilustración, performance, arte a partir de la manera en que interpretan, reversionan, examinan esa información. Esa lectura que ustedes hagan puede dar cuenta del tiempo presente de crisis, de cómo se produce información al respecto, cómo ustedes van a esa información, acuden a ella, la incorporan, la asimilan, la conocen, generan una imagen donde de hecho pueden estar ya planteándose un ideal de futuro bastante pragmático. Por ejemplo, miran videos de tombos del SMAT pateando en la cara a jóvenes de su misma edad.
sacan una imagen, un GIF a partir de esa patada, entonces un GIF con la patada eterna, y acompañan ese GIF con un texto que hable de la necesidad de quitarle recursos a la policía porque los policías con sus botas nuevas que tienen puntas untadas de coronavirus están agrediendo a jóvenes de su generación y a cambio, si no se le da plata a estos tombos para que les peguen patadas en la cara con puntas de coronavirus, esa plata pueda dirigirse hacia la salud o la educación. Estarían planteando a partir de una imagen provista en el presente una imagen de futuro donde saben que efectivamente no solamente por exigir, en inglés sería defund the police, aquí sería como exigir que la policía no se trague toda la plata de la reforma tributaria, la policía y el ejército no se traguen toda la plata de la reforma tributaria, sino que esta se dirija a verdadera inversión social. Ahí plantearían un reclamo que perfectamente podría no cumplirse. Pero esa mirada de ustedes está en movimiento. Esa mirada de ustedes no se va a limitar a hacer esa imagen. De hecho, si logran tener éxito en términos de fenómeno, es decir, en términos de likes, si su imagen es altamente likeada y altamente compartida, esta imagen se puede convertir en fenómeno y ustedes no se van a quedar con esa imagen. Ustedes van a hacer más porque su público de pronto se los va a pedir o porque ustedes quieren darle a su público nuevas lecturas sobre abusos policiales cometidos durante la jornada de hoy. En ese sentido, eh, Porta va a acudir, va a producir un análisis de la industria cultural y de la industria cultural a partir de modificaciones en el tiempo, básicamente de la industria cultural como un entorno donde podemos contemplar la idea de evolución hegeliana, de pasado peor, presente transformación, futuro prosperidad, futuro mejoría, y en ese sentido, pues de cierta filosofía hegeliana, y en ese sentido, esa relación presente, pasado y futuro, para él podría evidenciarse con la utilización del prefijo post respecto a ciertas prácticas, por ejemplo, la producción de pop. En el caso del post-pop, él va a producir una serie de argumentaciones. Por ejemplo, entonces, tomando como partiendo del álbum Music for Airports de Brian Eno de 1978, Porta va a dar cuenta como de transformaciones que aparecen en el post-pop que podemos identificar de manera saludable como cambios necesarios, cambios justos, cambios que potencian una producción, digamos, en ese sentido, en algún punto Porta va a burlarse del hecho de que la reelaboración de la banda U2 en algún momento en que entra en contacto con Brian Eno o a partir de ideas derivadas de como de lineamientos, pues de la producción de Brian Eno de música ambient, como que cambia U2, se transforma, su nombre era como Passengers o Last Passengers, no recuerdo ahora, donde estos se dedican sobre todo a hacer bandas sonoras y lo que dice Porta es que lo bueno que trajo ese cambio es que le quitaron el micrófono a Bono, como, puta, por fin nos quitamos ese frontman del frente, como que por fin ya no tenemos a ese sujeto como mortificándonos con su música y su actitud pseudopolítica, etcétera. Entonces, digamos aquí, ustedes podrían ver en términos de relectura post-pop o en este sentido de transformación de post-pop, o no, más bien, con el lente que nos pueda aportar esa comprensión del post-pop, tratar de entender a el último álbum de Bad Bunny respecto a la manera como este personaje aparece en sus narraciones no solamente musicales, sino también de video acompañante, por ejemplo, la sobreexposición con primeros y primerísimos planos de su rostro o su anatomía en ciertos videos, como en una versión de video que empezó a circular muy rápido con el disco. Simplemente el personaje era un muñequito que estaba montado en una tractomula, en el tráiler de una tractomula, nada, y recorría un entorno continental que uno dice como, debe ser los Estados Unidos o Canadá. Entonces,
ahí ya la cámara no es como mirando a este sujeto con sus joyas, con con su maquillaje, con sus gafas particulares, con su corte de pelo que después se convierte en tendencia, sino que lo convierte en parte del paisaje y empezamos a escuchar la música contemplando a otro sujeto, a otro personaje. Es decir, no necesariamente ahí hay una eliminación del autor, como que va a ser una de las condiciones de la generalización del post-pop en la música popular que portaba a mencionar ahora. Pero si dejamos de ver una cámara saturada por una imagen que va de piso a techo. Miren, imagínenselo por favor en una pantalla de centro comercial que tiene, no sé, 6 metros de alto por 14 de largo. Entonces ya este sujeto no aparece como predominante, como una gran deidad de la industria musical, sino el sujeto se convierte en parte del paisaje y de hecho se integra en una narrativa donde todos los videos van a tener esa misma línea argumental, tracto mula recorre carretera, y lo que va a cambiar es el fondo, los paisajes. Va a estar en entornos desérticos, nevados, boscosos y nada, nosotros nos dedicamos a escuchar y a contemplar. Ahí podría haber una lectura de índole post-pop. Ahora bien, ¿cómo lo caracteriza Porta? Plantea tres elementos. El primero se va a relacionar con estrellas, con estrellas pop, con estrellas, con sujetos famosos que van a utilizar recursos de la historia de la música, van a relacionarse con generaciones anteriores, es decir, ubicados ahora, miran hacia el pasado. Vuelvo otra vez al álbum de Bad Bunny. Escuchen el último tema, que es básicamente, que se puede ver como un ready-made de música, ¿eso qué será? No sé cómo se llama ese género. Es una canción de Navidad, de un grupo porteño, supongo, y no sé si porteño es la palabra, estoy hablando mierda. Pero es una canción con un claro dejo de época cincuentero, sesentero, popular, tropical, que se trae como canción de cierre en el álbum de Bad Bunny, donde uno dice, él está haciendo un homenaje a la generación de sus abuelos o a las de sus padres. ¿Por qué hace ese homenaje en el cierre de este álbum? Y de hecho, si ustedes escuchan todo el álbum como una continuidad y llegan a ese punto, también es como un cierre de clímax, ¿no? Como que él está haciendo una serie de declaraciones autoindulgentes o reforzadoras de su identidad, como hoy cobré, yo hago todo lo que se me da la gana, pero además de eso, mira una tradición y la mira con empatía, como que mira esa música que podrían escuchar abuelos o padres y sonríe. No sonríe de manera sardónica, como qué música tan de mierda, me voy a burlar de ella reversionándola a 2020, sino voy a hacer un homenaje de esa canción trayéndola tal cual. Y insisto, la noción de Rediment, como que corto y pego. Viene acá y aparece en el cierre de mi álbum. En ese sentido, entonces, este sujeto, Bad Bunny, podría entonces plantear una relación con generaciones anteriores o incluso en términos de apropiar recursos de la historia de la música, también modificación de su imagen, de su semblante como personaje, como autor personaje, que básicamente se, comillas, infinitamente entre comillas, actualiza para dar cuenta de una evolución. Antes era este sujeto con este corte de pelo, este vello facial, estas gafas. Siguiente álbum, nuevo corte de pelo, vello facial, gafas, ropa. Entonces, por ejemplo, en Yo Visto Así, ustedes pueden ver cómo Bad Bunny utiliza prendas, trajes, de hecho. No el cuello de tortuga, el traje. Miren el corte del traje. El corte del traje es puro corte de traje de los noventas, ancho. No es ajustado como venía utilizándose en la moda mainstream previa a la pandemia. Y en esa recuperación de época, ya no estaría siendo tanto un homenaje a generaciones anteriores, ya sería a la mía, no tendría por qué hacerlo. No hay mayor cercanía entre los gruncheros y los reggaetoneros de hoy. Y más bien lo que hace es recuperar en términos de valoración del pasado y aprovechamiento a su favor, una modificación de cambio de imagen que, insisto, se presenta en una canción que se llama Yo Visto Así, o sea, es como absolutamente evidente, casi tautológico, ¿no? Una canción donde se habla cómo vestir, el sujeto viste recuperando imágenes, perdón, formas estéticas del pasado. Por otro lado, Fernández portaba a hablar de grupos indie que utilizan el pop como recurso irónico. Aquí la noción de ironía va a aparecer y les pido que la contemplen como, no como una ironía que les ofende, como
La ironía presente en ese disco me ofende si no utilizan la más, o no, quiero que la entiendan desde esta presentación que estoy haciendo como un recurso estético que pretende plantear una lectura adicional a otras lecturas mucho más literales apegadas al contenido del producto cultural contemporáneo. Entonces, los grupos indie harán uso del pop como recurso irónico, ya no es tanto como un recurso que apele a la validación de la tradición, al afianzamiento de una lectura, de una autoinclusión en una narración histórica, en un relato con una serie de antecedentes, un desarrollo y donde el sujeto que hace esa apropiación haría parte de ese desarrollo para proyectarse a futuro, sino que también se puede utilizar el pop como argumento para hacer chistes. Hay una canción de Calle 13, ustedes la alcanzaron a escuchar, no me acuerdo, donde ellos apropiaban una fiesta popular latinoamericana genérica, sobre todo centroamericana, y apropiaban ciertos valores estéticos de macho mexicano, macho latinoamericano, barrigón, con camiseta esqueleto, bigote frondoso y cochino, piel brillante, en una fiesta y que es puesto en ridículo por, no sé, el héroe personaje participante que es Magia, el cantante del grupo o un sujeto muy cercano a él. Entonces esa valoración de prácticas culturales se va a dar en términos irónicos, el personaje incluso va a ser parte de esa, perdón, el personaje, el artista principal va a ser transformado en personaje para invocar esa ironía y de hecho toda la obra podría ser de por sí un gesto, un guiño irónico a el pop como recurso. Sobre eso habré de volver, o sea, aquí está simplemente esbozado. Un tercer elemento va a ser la generación de ciertas, ciertos géneros musicales en décadas. Por ejemplo, en la década de los 70 la ruptura entre el pop y el funk. En la década de los 90 la generación del indie. Y yo me atrevería a decir que 2000 en adelante la generalización del hip hop con múltiples variantes respecto a la producción de cultura eh, enfocada hacia el sector juvenil, por ponerle un nombre muy transitorio. Básicamente lo que va a suceder allí, y él va a tomar, de hecho Fernández Porta va a reflexionar en torno a esas adaptaciones o generalizaciones, él va a decir, ¿qué sucede cuando el pop pasa a entenderse con lógicas de producción de música electrónica? Y él dice, se va a redefinir la noción de autor. Ya no predominan estos autores o las voces, de hecho, de autores como frontmans, como sujetos altamente carismáticos que arrastran a un público detrás de ellos y su energía sexual o su carisma. Piensen en Prince, piensen en todos los frontmans de grupos de glam, piensen en el propio Freddie Mercury incluso. Entonces como que no se depende ya de un autor reconocible, convertido en marca que va a arrastrar a toda la fanaticada, sino que se va a redefinir. Entonces este autor puede estar acompañando, en un video puede aparecer y no habla, en una grabación no habla y es, no sé, toca el teclado. Va a aparecer también una redefinición de espacios sociales privilegiados. Esto yo lo entendería como espacios, espacios que se van a activar, que se van a significar a través de esta música y espacios que van a permitir un acercamiento a cierto tipo de público. Digamos que esta redefinición de espacios sociales privilegiados con la pandemia podría verse alterada, modificada, es decir, después de que asumimos como parte de nuestro devenir social el encierro, por lo menos intermitente a lo largo de un año, en qué espacios vamos a socializar para acceder a esta música. Y en esa misma redefinición, ahorita por ejemplo ustedes pueden estar virando, no, ahorita no, desde hace un año ustedes viraron de la interacción de consumo cultural en espacios públicos a la interacción en espacios cerrados, sus pantallas, sus canales de comunicación, sus streamings. Y en ese sentido, en esa redefinición podrían llegar a un tercer elemento que porta también evidencia acá, y es cómo se configuran ustedes como público. Cómo él de hecho habla de una noción de una idea de reconstrucción de público. Cómo ustedes se reconfiguran como público
consumiendo ciertos productos a través de pantallas, por ejemplo. Piénsenlo en términos menos enredados. ¿Cómo celebran ustedes sus encuentros sociales durante pandemia? ¿Cómo empezaron a hacerlo? ¿Cómo asumieron la crisis económica, la privación económica, el uso del espacio familiar para que ustedes durante espacios, no sé, noches de viernes, programaran encuentros con personas de su generación para, comillas, celebrar un encuentro, comillas, no, comillas no, socializar? Entonces, ¿qué? Hicieron un acuerdo con su familia para decirles, papá, mamá, me permiten consumir cerveza acá este viernes de 9 a 12 porque quiero encontrarme con mis amigos. ¿Qué diría esa familia ante esa solicitud? ¿Lo aceptaron o no? ¿Qué hicieron ustedes con esa negativa? ¿Cómo operaron como público de ese encuentro? ¿Cómo hacían bulla? Cuando uno bebe, empieza a subir los decibeles en su diálogo. Entonces, ¿qué? Ustedes empezaban a levantar la voz, escuchar la música y las conversaciones en audífonos, reían en voz baja, se controlaban, cómo su interacción a través de la pantalla después iba a afectar la convivencia en su entorno, cómo este entorno iba a negociar con ustedes. Es decir, todo ese proceso que se dio ahí les configura a ustedes como público, no solamente como un público que consumiría productos culturales equivalentes según su ubicación como grupo etario, como de una edad similar, de una clase social similar, pero creo que más que la clase es la edad. Y me gustaría como entender también en el caso de esa reconfiguración de público de ustedes, como personas que consumen productos de industria cultural contemporánea, cómo ese consumo va a verse atravesado por la pandemia y cómo van a salir después al espacio público a expresar ello. No sé, va. Aquí portaba a hablar de las tribus, ¿sí? Como esos grupos que se caracterizaban por solo escuchar metal, los metaleros, solo punk, los punkeros, etcétera, trayéndolo al post pandemia, un posible post pandemia dentro de aquí a varios años, que se van a generalizar las pijamas de enterizas en la calle para dar cuenta de un consumo musical, por ejemplo. Habrá producciones que evidencien esas condiciones de consumo para realizar ciertos intercambios en espacio público, se van a configurar seguidores y grupos de fans a partir de ello, y ya, y ahí paro la presentación. Entonces, ahora vendrán, porfa, las preguntas.